Bien, buenos días a los que no he saludado en esta mañana. Qué bueno que haya tomado esa decisión de venir y juntos orar temprano en la mañana. También tuvimos nuestro tiempo con Dios de las bienaventuranzas, cantamos y ahora vamos a tener nuestro tiempo de reflexión en las Escrituras. Y estamos en una serie que le hemos titulado Gratitud. Y la semana pasada estuvimos hablando de cómo Dios revela nuestro corazón, ¿qué? Ingrato, ¿cierto? ¿Cómo les fue esta semana con la gratitud? De pronto podemos agradecer un poquito más que la semana pasada. Bueno, espero que sí, ¿sí? Espero que cada día podamos ser más agradecidos con Dios, con lo que Él hace. Y aun que no haya hecho, que también podamos agradecer por fe. Y hoy vamos a tener nuestro segundo tema de la gratitud y es ¿dónde están los 9? Y vamos a estar en Lucas capítulo 17 desde el versículo 11 hasta el 19. Y les hago una pregunta: ¿alguna vez usted ha visto un leproso? ¿Una persona con lepra? Creo que muy poco sabemos sobre esta enfermedad llamada lepra, ¿sí? La mayoría tal vez nunca hemos visto a un leproso, solo sabemos lo que leemos en las Escrituras. Y si hubiéramos vivido en aquellos tiempos, tal vez ahí sí habríamos sabido mucho más acerca de esta enfermedad llamada lepra. Y en tiempos bíblicos era la enfermedad más temida del mundo. No sé si podríamos compararla en estos tiempos, aunque ya poco a poco la medicina ha avanzado tanto. Pero yo creo, tal vez sin equivocarme o equivocarme tal vez, que creo que la lepra en ese tiempo era más como lo que hoy vemos de las personas que contraen una enfermedad como un VIH-Sida. Creo que es algo de alguna manera como similar, ¿sí? En el sentido de rechazo, ¿sí? En el sentido de que ahora el VIH es controlable, pero en otros tiempos pues era mortal, ¿sí? Y cuando uno escucha a una persona que tiene VIH-Sida, ¿uno qué hace? ¿Cómo es nuestra percepción de esa persona? Como apartarse porque es que eso es contagioso, porque es que eso me puede pasar a mí, ¿sí? Si nos imaginamos hoy en nuestros tiempos de una persona con VIH, imaginémonos a una persona con lepra en esa ocasión, ¿sí? Pero en esos tiempos la lepra era mortal, era incurable y era desesperanzada. Tanto le temían los antiguos que cualquier persona sospechosa de padecer automáticamente era ¿qué? Expulsada de la sociedad. Y en los escritos rabínicos encontramos remedios para diversas enfermedades, pero no se menciona para nada la lepra. Los rabinos decían que curar la lepra era como resucitar a un muerto. Entonces esa enfermedad llamada lepra era una enfermedad horrible. Y hoy en día la lepra se denomina enfermedad de Hansen, en honor al médico noruego que en 1873 descubrió la bacteria que la causa. Y existen varios tipos de lepra. Y hoy sabemos que las palabras bíblicas traducidas como lepra abarcan una amplia gama de enfermedades de la piel, razón por la cual algunas traducciones modernas utilizan la frase enfermedades cutáneas eruptivas. El peor tipo de lepra sigue este patrón. Primero, se colora la zona de la piel. Puede aparecer en la ceja, puede aparecer en la nariz, en la oreja, la mejilla o en el mentón. Luego la mancha se vuelve blanca o rosada y comienza a extenderse
rápidamente por diversos órganos internos. Las cejas desaparecen y aparecen tumores esponjosos en el cuerpo. El tejido comienza a desintegrarse, provocando que las manos y los pies se deforman. Las terminaciones nerviosas del cuerpo se destruyen y esta es la etapa más crítica y peligrosa de la lepra, ya que significa que la persona afectada pierde la capacidad de sentir ¿qué? Dolor. Entonces, cualquier roedor o cualquier animal que pueda morder a esa persona no va a sentir absolutamente nada. Podría tocar una llama y no sentir dolor, pues el fuego. Los antiguos le temían porque producía resultados terribles, porque esta enfermedad era contagiosa y porque el hombre no podía curarle. Entonces, por esas razones, Levítico capítulo 13 y capítulo 14 da instrucciones específicas sobre el diagnóstico y tratamiento de la lepra. Y entonces decía que cualquier hinchazón, cualquier sarpullido o infección cutánea, ¿qué es lo que debía hacer esa persona? Primeramente, ¿qué nos dice acá? El leproso que tenga llagas llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y con el rostro semidescubierto. ¿Gritará qué? ¡Impuro! ¡Impuro! Y todo el tiempo que tenga las llagas será impuro. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento. Y estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento vivirá. Y esa persona, cuando empezaba a experimentar ese tipo de sarpullido, hinchazón, él debía de presentarse al sacerdote. Y entonces el sacerdote le decía, bueno, vamos a estar en cuarentena por 7 días y vamos a ver cómo evoluciona. Si al cabo de 7 días esa persona ya, esas llagas o eso se le quitaba, entonces podía reincorporarse a la sociedad. Pero de lo contrario, la persona diagnosticada con lepra, ¿qué debía hacer? Primero nos dice que vestirse de ropa rasgada, cabeza descubierta, gritar ¿qué? Impuro y estar aislado de la sociedad. ¿Y cómo se sentiría una persona? ¿Cómo nos sentiríamos si nosotros pasáramos por esa situación donde me expulsan de la sociedad, de mi familia, de mis amigos, y estarle gritando a las personas alrededor que soy inmundo, que soy impuro? Y al pasar el leproso con la ropa rasgada, el cabello despeinado y la parte inferior del rostro y el labio superior cubiertos, parecería como si fuera una persona a punto de morir y leyera su propio servicio funerario. Y esas palabras de impuro, impuro, que pronunció, proclamaron que su muerte era tanto en vida como moral. Y con todos esos antecedentes acerca de la lepra, llegamos a nuestro texto de hoy, Lucas capítulo 17. Y miren lo que nos dice el versículo 11 y 12. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 hombres. 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y tal vez algunos, la mayoría de los que están en esta mañana ya han conocido ese texto y ya saben de qué trata ese texto.
Y ya saben cómo va a terminar este texto. Pero les invito a que en esta mañana podamos abrir nuestros ojos espirituales, nuestro corazón, y podamos aprender también lo que nos dice este texto acerca de la gratitud. Y nos dice el versículo 11, dice que Jesús iba ¿para dónde? Iba para Jerusalén, ¿cierto? ¿Sí? Y mientras viajaba, pues estaba entre la frontera entre Samaria y Galilea. Y dice que se encontró con un grupo de leprosos. ¿Cuántos eran? 10, ¿sí? Y las escrituras nos dice que Jesús se dirigía a Jerusalén y la muerte rondaba la cabeza de Jesús porque sabía que él iba a Jerusalén ¿a qué? A morir. Y no sabemos con precisión dónde tuvo lugar este encuentro. Y tal vez este pequeño lugar no se encontraría con precisión en el mapa. Estaba en algún lugar al sur de Nazaret, Naín y el monte Tabor, y en algún lugar al norte de Sicar. Recuerden, estas personas leprosas, ¿dónde tenían que vivir? Fuera de la ciudad, lejos, ¿sí? Aislados totalmente, ¿sí? Y Jesús y sus discípulos caminaban hacia el este, hacia el Jordán y la región de Perea. Y es una zona remota, precisamente donde esperarías encontrar ¿a quiénes? A personas leprosas, porque era una parte lejana, ¿sí? Alejada, y fácilmente podrían esperar una colonia de leprosos. Y no sorprende que Jesús se encontrara con esos hombres desafortunados entre Galilea y Samaria. Y Galilea fue el lugar de residencia de Jesús. Allí se crió, allí tenía familia, amigos de infancia, y a orillas del mar de Galilea. Y la mayoría de sus milagros y gran parte de su enseñanza se realizó en Galilea. Entonces fue la tierra de su mayor popularidad. Pero Samaria era otra historia, porque los buenos judíos, ¿qué hacían? Evitaban pasar por Samaria. ¿Y por qué? Porque la historia se remonta 100 años atrás, en el cautiverio sirio, que comenzó en el año 722, en lo cual algunos judíos se casaron con asirios y se mezclaron. Entonces eran judíos asirios, mezclados, mestizos y traidores. Y con el paso de los siglos, los samaritanos se habían convertido en una raza mestiza con una religión mixta, judío y samario. Y los judíos odiaban a los samaritanos y estos respondían del mismo modo. Así que vemos aquí un milagro profundo, porque en esa zona entre judíos y samaritanos se encontraba la colonia de leprosos. ¿Y a dónde más podrían ir? Los judíos no los querían, los samaritanos no los querían. Y entonces los versículos 12 y 13 nos dan lo que parece ser el relato de un testigo ocular. Dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y aquí hay una colonia de leprosos unidos por una desgracia y algo que tenían en común. Todos los 10 eran ¿qué? Marginados, desplazados, sacados de sus hogares, de su sociedad. Y su único denominador común era esa terrible enfermedad que los había marginado. Y cada detalle de este texto es tan importante porque dice que ellos se pararon de lejos.
Y al estar parado uno de lejos, ¿qué le toca hacer? Gritar, ¿sí? Y el texto nos dice que, y ellos alzaron la voz. Y eso es tan importante, porque ellos alzaron la voz clamando misericordia. La pregunta es, si estaba tan lejos, ¿cómo sabían que era él? ¿Cómo sabían que era Jesús? Tal vez habían escuchado rumores que circulaban: este hombre puede curar cualquier enfermedad. Y sin duda lo comentaron, y luego tal vez lo descartaron. ¿Qué probabilidad podía haber en que un hombre llamado Jesús pasara por el lugar donde ellos estaban? Pero ahora corre la voz: Jesús está aquí. ¿Quién está aquí? Jesús de Nazaret. No, no creo. Sí, Jesús está pasando por allí de lejos. Y algunos tal vez pensando: ¿será que él sí nos podría sanar? Y alguno tal vez osado: no sé, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Gritar. Gritemos, ¿sí? Y ahí está el coro más desgarrador de Israel. 10 leprosos clamando a Jesús diciendo que: ten misericordia de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que tú pediste de manera desgarradora: ten piedad de mí? Jesús, ten misericordia de mí. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Y algunos tal vez pensando: pues creo que no lo he necesitado, porque no ha sido como tan desgarrador, no ha sido tan el hecho de ser necesitado por Dios. Pero cuando llegue ese momento, ¿qué vas a hacer? Vas a gritar. Vas a decir: ten misericordia. Dice: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En todo momento, ¿sí? Y este sonido desgarrador llegó a oídos de Jesús. Imagínense 10 personas gritando, y no sé, alrededor la gente diciendo: oiga, cállense, están haciendo un alboroto, ustedes ya son marginados, condenados a morir. ¿Qué hará Jesús? ¿Los va a sanar al mismo instante? Y eso estaba en su poder hacerlo, y sin duda era lo que los leprosos tal vez esperaban. Pero en cambio Jesús hace algo sorprendente, porque cuando los vio, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 14, ¿alguien por favor lo podría leer? La primera parte no está en esa versión. Cuando él los vio. Uh-huh. Mira, aquí hay un contenido tan importante que las escrituras es tan asombroso como cada vez que nos encontramos y yendo a las escrituras podemos aprender algo diferente. Y como nos dice muchas veces el pastor Horacio, nosotros leemos de largo, ¿sí? Sí, pues ¿qué dijo Jesús? Vaya y preséntese, ¿sí? Pero dentro de eso tiene una profundidad tan importante, porque a primera vista se podría pensar que Jesús simplemente estaba postergando el hecho de sanarlos, ¿sí? Y algunos podrían concluir que no tenía ninguna intención de sanarlos, porque muchas veces Jesús les dijo a alguno: vaya al estanque y ahí va a ser sano, ¿sí? Coja barro y va a ser sanado, ¿sí? Tu fe te ha salvado, ¿sí? O te ha sanado. Pero miren lo que hace Jesús con estos hombres. Les dice primero que vayan ¿a dónde? Al sacerdote. Y pensemos por un momento cuando ese hombre que tiene todo el poder para poder sanarme y me dice: vaya y me presente al sacerdote. ¿Qué pensamiento creerían que tuvieran los leprosos? No había esperanza, porque el sacerdote ¿qué?
sabía la condición de ellos. Y sería ilógico pensar, venga, ¿por qué me voy a presentar a un sacerdote si acaso no sabe mi condición? O sea, para ellos debía haber sido algo demasiado raro. Y se puede inferir que Jesús pretendía hacerles comprender la desesperanza de su condición. Pero esto es incorrecto. Jesús tenía toda la intención de sanarlos y eso es crucial. Pretendía hacerlo de acuerdo a las exigencias ¿de qué? De la ley. ¿Qué nos decía la ley? Que cualquier persona que tuviera alguna llaga y eso debía ¿qué? Presentarse al sacerdote para que el sacerdote dictaminara, diera el diagnóstico si estaban bien o no. Y si Jesús no hubiera enviado a los leprosos al sacerdote, nadie habría creído que el milagro realmente había ocurrido. Pero eso no es toda la historia. La última parte del versículo 14 nos dice, mire lo sorprendente de ese texto, dice, y aconteció que mientras iban, ¿qué? Fueron sanados. Mire que no fue inmediato cuando Jesús les dice, vayan. Imaginémonos esta escena. Pongámonos en las alpargatas de estos leprosos. Damos un paso y ¿qué pasa? No pasa nada. Damos otro paso y ¿qué? Tampoco pasa nada. Damos el tercer paso y ¿qué empieza a ocurrir? Es que de pronto la llaga empieza a desaparecer. Y damos el siguiente paso y ¿qué? Y empezamos a ser sanados. Porque dice que es en el ¿qué? En el proceso de ir ¿qué? Caminando. No fue algo inmediato y eso tenemos que tenerlo muy claro. Porque nos dice que mientras iban, fueron limpiados. Y aquí fue algo que Jesús les invitó a un acto de ¿qué? De obediencia y de fe. ¿Qué más podían perder ellos? Si ya lo tenían perdido absolutamente todo. ¿Qué le iban a mostrar ellos al sacerdote? Seguían siendo leprosos. Y yo me imagino que ellos van dudando todo el tiempo. Y esta arrastrada banda de sufrientes que marcha a ver al sacerdote. Pero mientras van caminando, van siendo sanados. Y fueron sanados al ir, ni antes ni después. ¿Por qué? Porque era el acto de fe. No importaba cómo se sintieran al respecto. Dios honró su decisión a pesar de sus dudas. Y esto nos lleva entonces a una profunda reflexión. Nuestra fe mueve montañas. Cuando nos mueve ¿a qué? A nosotros. Cuando Jesús les dice, vayan y preséntense al sacerdote, en realidad estaba diciendo, hagan como si ya estuvieran sanos. Y muchas veces nosotros oramos y parece que nada sucede. Cuando nuestra fe, por inestable que sea, finalmente nos impulsa a actuar, Dios honra ese acto. ¿Por qué? Porque la fe es creer más incredulidad y actuar según la creencia. Y muchos de nosotros estamos atrapados en la maldición de la religión pasiva. ¿Qué es eso de la maldición de la religión pasiva? Es la perspectiva que dice que confiar en Dios significa que Él lo haga todo. Así que oramos, Señor, tengo una dificultad económica, necesito dinero. ¿Y qué hacemos? No buscamos trabajo. No hacemos nada, ¿sí? Señor, ayúdame a bajar de peso porque es que el médico me dice que hay que bajar de peso ya. ¿Y qué hacemos? Seguimos comiendo y nos negamos a hacer ejercicio. Y la religión pasiva usa a Dios como excusa para no hacer nada.
Señor, es que tú me dices que espere en ti y yo esperaré. Y sí, hay momentos en que hay que esperar, pero hay otros momentos en que hay que hacer, actuar, hacer. Y esto es lo que Jesús les invitó a estos leprosos. Hagan, vayan, den esos pasos. Y aquí nos habla de 10, no nos habla de más, y no podríamos hablar de otras personas tal vez que de pronto estuvieran allí y que simplemente no creyeron. Simplemente dijeron, pues ir, pues qué tontería ir donde el sacerdote cuando él sabe nuestra condición. Pero lo importante es que Jesús les dice, vayan, preséntense, y mientras iban fueron limpiados. Y si tu nombre fuera Noé, y si Dios te dice que va a llover, pues está bien entonces orar por un arca. Pero mientras estás orando, ¿qué debemos hacer? Vaya, corte madera y vaya haciendo el arca. Si tu nombre es David y te encuentras en un valle frente a Goliat, está bien orar por la victoria. Pero mientras estás orando, ¿qué debemos hacer? Tome las piedras, coja la onda y ¿qué? Y lance. Confiar en Dios no significa no hacer nada. Recuerda que los 10 leprosos fueron sanados ¿cuándo? Mientras iban. Y nuestra fe mueve montañas cuando nos mueve a nosotros. Y vamos entonces a ver una revelación impactante. Y los 10 leprosos fueron sanados. Es un milagro maravilloso, pero no es el final de la historia. Ni siquiera es lo más importante de la historia, porque otro milagro está a punto de ocurrir. ¿Qué nos dice el versículo 15-16? ¿Alguien por favor lo podría leer? ¿Está allí en pantalla? Mire lo importante de esta parte de este texto, ¿sí? Dice que entonces uno de ellos viendo que sí había ocurrido el milagro, ¿sí? Y aquí me encontré como en cierta duda. Yo dije, bueno, ¿este hombre alcanzó a ir ante el sacerdote o simplemente mientras iba caminando vio que estaba sanado y qué hizo? ¿Se devolvió a qué? A dar gracias, ¿sí? El texto no es muy claro como en eso, si fue hasta el sacerdote, se presentó y volvió, o simplemente, pues bueno, aquí nos dice que mientras, viendo que había sido sanado, volvió ¿qué? Glorificando a gran voz a Dios. Y se postró rostro en tierra. Y mire lo importante del texto, ¿cómo termina el texto diciendo? Y era ¿qué? Un samaritano. Y esto es tan importante. Porque 10 fueron sanados y solo uno regresó para dar gracias. Y Lucas nos dice que cayó rostro en tierra y tuvo ese deseo asombroso de adorar a Dios. Y durante muchos años fue un leproso viviendo en este rincón remoto, separado de su familia, olvidado por sus amigos, separado de su propia gente. Y esa enfermedad de repente ¿qué? Desaparece. Con ella la cojera torcida, los dedos torcidos, los músculos atrofiados. Y en menos tiempo del que se tarda en contar la historia, la enfermedad y todos sus feos tentáculos son arrancados de su cuerpo, sin dejar rastro alguno. Extiende los brazos encima de la cabeza y toma una piedra para ver qué tan lejos puede lanzarla. Empieza a caminar y no solo a caminar, sino a ¿qué? A correr y finalmente salta en el aire. Está completo de nuevo, está sano de nuevo, está limpio.
ya no es un impuro, un inmundo. Con razón gritaba, ¿quién no lo haría? Sabiendo en su condición y cómo ahora ya era una persona sana. Y cuando Lucas añade, era samaritano, la conmoción es tal que deberíamos leerlo así. Pensémoslo, un samaritano dando gracias. Recuerden, Jesús, ¿quién era? Judío. Y pensaba que tal vez los samaritanos eran traidores. Para colmo era un leproso samaritano. Para un judío no se podía encontrar una combinación más repulsiva. Era la raza equivocada, tenía la religión equivocada, padecía la peor enfermedad posible. Este samaritano no sabía casi nada y lo que sabía era tal vez equivocado y erróneo, pero una cosa sí sabía y era que Jesús lo había sanado y sabía lo suficiente como para estar agradecido con Dios. Y Lucas no lo dice directamente, pero podríamos dar a entender, cuando nos dice que era samaritano, podríamos entender que los 9 entonces ¿qué eran? Judíos tal vez, ¿cierto? Podríamos, o sea, ¿por qué Lucas es tan específico en decir, o sea, de ese era ¿qué? Un samaritano que regresó. Y esta historia refleja la vida tal como es. Primero, es una imagen de la abundante gracia de Dios. 10 a la vez es un milagro inmenso. Segundo, es una imagen de la ingratitud generalizada. Porque 9 de cada 10 personas probablemente olvidarán cada bendición que reciben. Y es una imagen de la gracia inesperada. Los corazones agradecidos a menudo surgen donde menos los esperas. Y es una pregunta muy importante que vemos del texto. Versículo 17 al 19. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son los 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mira las preguntas de Jesús. ¿No fueron 10 los que sanaron? ¿Y qué decía él? Sí. ¿Dónde están los otros 9? Se fueron contentos, ir a buscar al sacerdote, luego ir a buscar a la familia, decir, mire, estoy sano, estoy bien. Y no hay nadie más aquí que este extranjero. Y no hay nadie más. Y si escuchamos con atención, podamos percibir sorpresa, conmoción, tristeza. ¿Dónde están los que también fueron sanados? Y es una buena pregunta esta es, ¿por qué no volvieron? ¿Por qué? Porque Jesús dijo que fueran del sacerdote y es totalmente cierto. Quizás pensaron que Jesús se había ido. Asumieron que Jesús sabía lo agradecidos que estaban con él y estaban demasiado ocupados. ¿Dónde están ahora? Se fueron con sus bendiciones, fueron a ver al sacerdote, fueron a ver sus familias. Se fue sin ninguna palabra de agradecimiento a Jesús. Y aquí hay un hecho asombroso. Si miramos a los 10 leprosos, parecen iguales. Todos tenían lepra, todos eran marginados de la sociedad, todos estaban decididos a hacer algo al respecto. Todos habían oído hablar de Jesús, todos acudieron a él, todos obedecieron su palabra y todos fueron ¿qué? Sanados. Pero ¿cuál es la diferencia? Uno regresó. Uno estaba ¿qué? Agradecido. Un hombre encontró el perdón y un hombre recibió no solo un milagro, sino ¿qué?
2 milagros. Ay, no lo sabemos todavía, Glorita. ¿Sí? Ujú. Sí. Entonces, los 10 sanaron. Eso es un milagro. Pero el samaritano fue sanado y ¿qué? Perdonado. Y esos son 2 milagros. Y eso es lo que Jesús quiere decir cuando dice que tu fe te ha sanado. Porque no solo fue su parte física, sino también su corazón. Y la pregunta sigue siendo, ¿dónde están los 9? Y la respuesta es que consiguieron lo que querían y se fueron. Jesús obró un milagro poderoso para ellos y dijeron, gracias Señor, yo de ahora en adelante puedo encargarme. Ya tengo lo que necesitaba. Y son como nuestros hijos cuando nos dicen, papá, mamá, tengo hambre. ¿Y qué hace uno? Corre y les da de comer y luego se van y uno como, venga, todo lo que hice y ni siquiera dieron gracias. Y es tan similar lo que vivimos con nuestros hijos a lo que Dios hace con nosotros. Señor, es que necesito un trabajo para esto. ¿Y Dios qué? Le da el trabajo y luego ¿qué? La gente no va a la iglesia, está cansada, esto y aquello. Y cuando pierden el trabajo, ¿qué? Señor, es que necesito otra vez trabajo, ¿sí? ¿Será que somos iguales a los 9? Muy parecido, ¿cierto? Y tenemos tan poca comprensión de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que Dios hace cada día. Y a menudo no amamos mucho al Señor, ni nos sentimos agradecidos por sus bendiciones. Y podríamos decirlo de maneras diferentes. La gratitud es el deber más elevado del creyente y la virtud suprema, la fuente de la que fluyen todas las demás bendiciones. Un creyente que debería de ser agradecido todo el tiempo. Y la fuente de la que fluyen todas las demás bendiciones. Pero la ingratitud es la lepra del alma. Nos corroe por dentro, destruye nuestra felicidad, paraliza nuestro gozo, marchita nuestra compasión, paraliza nuestra alabanza y nos vuelve insensibles a todas las bendiciones de Dios. Hay 2 caminos. O eres agradecido con Dios y disfrutas de las bendiciones de Él, o eres ingrato. Y la ingratitud que destruye la felicidad nos vuelve amargados, poco compasivos, poco de dar alabanza a Dios, insensibles a todas las bendiciones de Dios. Y pasamos por la vida diciendo, ¿qué has hecho por mí últimamente, Señor? Y el Señor responde, si tan solo supieras. Y gran parte de la vida se trata de descubrir que no estás a cargo y descubrir quién sí lo está. Y la lepra hizo eso al samaritano. Un hombre fue sanado y dio gloria a Dios. Y cuando nos damos cuenta de la bondad de Dios, no es una teoría, sino que algo empieza a fluir de nosotros, de un corazón agradecido de todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Y cuando empiezo a ver las bendiciones de Dios y cuando empiezo a ser tan agradecido, no necesito que me coaccionen, no necesito que me presionen, no necesito ver todo lo que Dios ha hecho porque Dios me lo muestra. Y cuando vemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, solo entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a alabar, empezamos a dar, empezamos a cantar, empezamos a decir, empezamos a servir y comenzamos a entrar en esa vida abundante.
Y cuando por fin nos enteramos de que nacimos leprosos, cuando finalmente vemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, cuando finalmente nos damos cuenta de solo por la gracia de Dios es que tenemos algo valioso, solo entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Entonces la vida empieza realmente a cambiar y empieza a sucedernos cosas maravillosas. Lo que antes era un deber, ahora es ¿qué es? Un privilegio. Lo que antes era ley, ahora es gracia. Lo que se exigía ahora se ofrece voluntariamente. Lo que fue forzado ahora es libre. Lo que era trabajo ahora es alegría. Y lo que se daba por sentado ahora se ofrece en alabanza a Dios. Y cuando finalmente llega hasta nosotros, entonces corremos felices. Y con eso entonces voy terminando en esta mañana. 10 hombres fueron sanados ese día, pero solo uno regresó a dar gracias. ¿Vives con los 9 o con uno? Y demasiados damos por sentado nuestras bendiciones y nos quejamos de nuestros deberes. ¿Te suena familiar? Y no tiene por qué ser así. La alabanza es una decisión. Un corazón agradecido es una decisión que tomas. Nadie está obligado a amargarse. Tú eliges cómo vivir. El que regresó para dar gracias eligió no olvidar lo que Jesús hizo por él. El secreto de un corazón agradecido es la decisión consciente de no olvidar lo que Dios ha hecho por ti. Amén. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Como los 9 o como uno? Quien fue tan agradecido que fue a alabar a Dios, a adorarlo. ¿Cómo vas con tu gratitud? ¿Cómo te estás levantando cada día? ¿Pensando en lo que no tienes o siendo agradecido por lo que sí tienes? Y que este texto nos lleve a la reflexión y a saber que lo conocemos y lo hemos hablado muchas veces. Pero mi oración ha sido que en esta semana pueda causar un impacto diferente a como tal vez lo veníamos meditando o como lo conocíamos. Y amado Padre, en esta ya tarde venimos, Señor, a presentarnos delante de ti y presentar nuestro corazón y preguntarnos qué tan agradecido soy o qué tan ingrato soy. Y sí, Señor, muchas veces hemos venido a ti a clamar por alguna situación que necesitamos que tú respondas. Y hemos sido tal vez como estos leprosos quien clamaron a ti porque tenían una necesidad. Y Señor, perdónanos porque muchas veces somos como los 9. Cuando ya recibimos esa bendición, seguimos con nuestra vida. Y como ya obtuvimos lo que necesitábamos, nos olvidamos de ti. Y que hoy nos permitas vivir como ese samaritano, quien no pensó tal vez en su familia, en presentarse a sacerdote, en hacer lo que durante muchos años no hacía, sino que se presentó a donde verdaderamente estaba su corazón y se presentó ante Jesús a sus pies, reconociendo que Él había tenido el poder para sanarlo, pero también con esa profunda necesidad de sanar su corazón, de ser perdonado. Y esas palabras tan hermosas que Jesús dice: vete, tu fe te ha sanado.
Y permítenos, Señor, venir a ti una y otra vez como este leproso samaritano. Y no solo recibir tus bendiciones, no solo que tú respondas a nuestra oración, sino que podamos venir a ti agradecidos y poder cantarte aún cuando tenemos problemas, dificultades, aún cuando tú no has dado respuesta a nuestra oración. Que nuestra adoración a ti no dependa de las circunstancias, que dependa de quién eres tú y en quién hemos creído. Danos la fe para creer que debemos también actuar. Y tal vez los estás moviendo en esta mañana a no solo orar, sino a actuar referente a algo que tú les estás hablando tan fuertemente y que necesitan que den ese paso de fe para que tú obres, pero solo bajo tu dirección, solo bajo tu Espíritu Santo. Y enséñanos a ser un poco más agradecidos esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos vemos el miércoles de manera virtual con el libro de los Hechos y el domingo continuamos con la serie de gratitud. Que Dios les bendiga y que pasen una muy buena semana.